Cuando escuchamos la frase andar en el Espíritu, ¿qué viene a la mente de ustedes? Cuando escuchamos la frase andar en el Espíritu, ¿qué viene a su mente? Algunos quizás pueden llegar a pensar que se trata de cosas un poco místicas, sobrenaturales, como salir del cuerpo, levitar o cosas por el estilo, ¿no? Podrían llegar a pensar eso, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, el mismo Señor habló acerca de esto. Gálatas capítulo 5, verso 16. El Señor habló acerca de andar en el Espíritu. Y Gálatas 5, 16 nos dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que estos versículos que acabamos de leer, el verso 16 comienza hablándonos de andar en el Espíritu, y el verso 25 termina mostrándonos la vida o el estilo de vida que Dios tiene para nosotros, andar en el Espíritu. Y si nosotros nos fijamos, comienza con una palabra que es importante, ¿no? Para ir entendiendo qué es eso de andar en el Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de andar, cuando la Biblia nos habla de andar, nos está hablando de algo continuo, de algo permanente, de algo constante, no de un momento, no de una experiencia, sino algo continuo y algo permanente en la vida. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces, esto de andar en el Espíritu, en primer lugar, esta palabra andar nos ayuda a entender que no es un momento, que no es una experiencia, sino que es algo permanente y que es algo continuo,
pero también este andar nos ayuda a entender que es algo que nos va haciendo avanzar, en lo cual vamos avanzando, en lo cual vamos creciendo. Por ejemplo, si nosotros decimos caminar, no es algo estático, es algo que me lleva a avanzar, que me lleva a crecer, ¿verdad? Si yo estoy caminando, no voy a estar siempre en el mismo lugar, no voy a estar siempre en el mismo sitio, voy a ir avanzando hacia algún lugar, no voy a permanecer igual, no voy a permanecer lo mismo. Y así que este espíritu del cual nos habla acá se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, andar en el Espíritu nos está haciendo entender algo aquí, y es que si el Espíritu vive en nosotros, debemos permitirle a Él guiar, controlar y dirigir nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Si el Espíritu está en nosotros, debemos permitirle a Él que guíe, dirija y controle nuestras vidas, partiendo de algo, y es que cada uno de nosotros debemos ser muy honestos y muy realistas en que por sí mismos no sabemos guiar y no sabemos dirigir nuestras vidas. No sé si en algún momento usted ha llegado a entender eso. Cuando tenía 18 años entendí esto. Había hecho de mi vida un fracaso y un caos total. Y en ese momento le dije al Señor: Señor, definitivamente yo no sé guiar ni dirigir mi vida, y ahora te quiero entregar el control y te quiero entregar el gobierno de mi vida. Y desde ese momento el Señor empezó a gobernar mi vida, a dirigir mi vida. Hay momentos que, aunque el Espíritu esté en nosotros, somos nosotros los que tratamos de tomar el timón de la vida, y empezamos nosotros a conducir por donde nos parece, y de repente nos estrellamos, de repente nos equivocamos, y en ese momento recordamos que necesitamos la guía, la ayuda y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el versículo 25 nos dice lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Así que andar en el Espíritu no es un momento, no es una experiencia, no es un evento. Andar en el Espíritu es un estilo de vida rendida y dependiente de la dirección, de la guía, de la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hace algún tiempo que estamos en esta serie sobre el Espíritu Santo, hablamos de una palabra que se usa para describir al Espíritu Santo, y es la palabra paracletos o consolador, que hace referencia a alguien que es enviado para estar al lado de otro y asistirlo y ayudarlo, como más o menos lo que hace una enfermera con un paciente que no puede valerse por sí mismo y está continuamente ahí para ayudarle a ir a comer, para ayudarle a moverse, a desplazarse, para ayudarle a ir de un lado al otro. Y eso es una gran figura de lo que es nuestra vida
en relación al caminar con Dios, porque nosotros por sí solos no podemos caminar con Dios, no podemos poner por obra esta palabra. O no sé si a usted le ha pasado que en las fuerzas de uno muchas veces intenta cosas, pero no es posible, no se puede. O escuchamos a personas decir, no, yo intenté, pero eso no se puede. Y claro, en las fuerzas de uno es totalmente imposible. Por eso Dios envía al Espíritu Santo, para que con la ayuda de Él, lo que no podemos hacer por sí mismos, lo podamos hacer en dependencia del Espíritu. Pero para que eso suceda en nuestra vida, yo tengo que ser consciente de que necesito depender del Espíritu Santo y dejarme ayudar y dejarme guiar. Porque imagínese usted alguien que necesite ayuda pero no reconozca y no se deje ayudar. ¿Qué pasa ahí? Aunque le quieran ayudar, no va a pasar nada, ¿verdad? No va a haber nada, porque necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y nos ayude. Así que Hechos capítulo 16 versículo 6 nos deja ver un ejemplo de lo que es andar en el Espíritu. Hechos capítulo 16 versículo 6 al versículo 10. Encontramos a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y creo que el libro de Hechos es uno de los libros que mejor nos muestra la obra del Espíritu, cuando inicia la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y vemos Hechos capítulo 16 versículo 6. Está Pablo en su viaje y dice el verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí vemos un momento, y creo que la Biblia nos registra esto para ayudarnos a ver un poco más en la vida diaria, en la vida práctica, qué es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, en primer lugar, lo que podemos ver acá es tener una guía y una dirección clara y específica en nuestro diario vivir para hacer las cosas que tenemos que hacer. Miren, yo creo que nosotros como creyentes a veces tenemos una forma de ver las cosas de Dios, digamos que separándolas. Entonces hablamos de lo espiritual y hablamos de lo secular. Hablamos de lo que es sagrado y hablamos de lo secular. Como si nuestra vida en cierta manera tuviera dos facetas, una espiritual y una que no es espiritual, ¿cierto? Y vivimos muchas veces la vida separando estas cosas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, pensamos que sagrado es este lugar y entonces venimos a este lugar y tenemos todos una muy buena actitud de respeto, de reverencia, pero salimos y estamos por la calle y pensamos que allá pues ya no es tan sagrado, entonces yo ya me puedo desordenar un poquito, porque hacemos separación de considerar que hay algunas cosas sagradas y de considerar que hay otras cosas que no lo son, y que por lo tanto ahí yo me puedo dar o le puedo dar ciertos gustos a mi carne, le puedo dar ciertos gustos a cosas que muchas veces no están correctas. Y así cuando hablamos de andar en el Espíritu, pensamos que andar en el Espíritu es para la gente que sirve en el altar. Esas personas tienen que andar en el Espíritu, ¿cierto? Porque esos son allá los que representan al Señor. Pero yo les hago una pregunta: ¿será que esto de andar en el Espíritu es solo para los que servimos o cuando vamos a servir? Es para todos, ¿verdad? Para todos los creyentes. Y andar, como mirábamos al comienzo, es algo continuo, es algo constante, es algo permanente. Entonces, ese tener la dirección del Espíritu Santo para las cosas no significa solo tener dirección del Espíritu Santo para las cosas que consideramos espirituales, y entonces para aquellas que no consideramos tan espirituales, como por ejemplo un viaje, que podríamos decir, no, pero pues un viaje no es, o un trabajo, o una actividad que vayamos a hacer. Entonces, como eso yo no lo considero tan, pues como tan espiritual, pues como que no le pongo tanta oración a eso, no le pido dirección a Dios sobre eso, sino que simplemente yo pues armo mis propios planes y hago las cosas por mi propia cuenta. Y creo que a veces vivimos la vida cristiana de esa manera, como que pensando que hay un área espiritual y pensando que hay otra área que no es tan espiritual, y que por lo tanto en esa área como que no necesito depender tanto de Dios, porque yo ya me sé mover ahí, porque yo ya puedo hacer las cosas ahí. Pero ¿saben algo? Hechos y la vida de los primeros cristianos nos deja ver algo, y es que andar en el Espíritu es buscar la guianza y la dirección del Espíritu Santo para cada cosa que vayamos a emprender, para cada cosa que vayamos a hacer. Que si voy a hacer un viaje, pues oro al Señor y pido la guianza y la dirección al Espíritu, si esto realmente es el momento, es el tiempo, es la forma. Que si voy a emprender un trabajo, un negocio, una actividad, pido al Señor su guianza, su dirección, y no me muevo por mi propia cuenta, no me muevo por mi propia voluntad, sino que aún en esas cosas que parecieran no ser tan espirituales, pero que en realidad sí lo son, porque toda nuestra vida debe ser vivida para la gloria del Señor. Sea que comamos, sea que no comamos, sea que hagamos un trabajo o hagamos otra cosa, todo, dice la Biblia, debe ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, si todo lo que yo debo vivir y debo hacer es para la gloria de Dios, yo necesito para todo depender del Señor. Y yo sé que eso a nuestro ego y a nuestra autosuficiencia no le gusta, porque queremos ser independientes, queremos ser nosotros por sí mismos. Pero el caminar y la vida con Dios consisten en dependencia.
del Señor. Y así que nosotros encontramos aquí en Hechos el ejemplo de Pablo en sus viajes misioneros y cómo ellos querían ir a un lugar, pero sin embargo el Espíritu Santo no se lo permitió. Y yo creo que nosotros necesitamos, además de conocer y además de tener claro los principios bíblicos, necesitamos cada día ser sensibles a la guía y a la dirección interna del Espíritu Santo. Miren, creo que el Espíritu Santo, cuando vamos a hacer algo que de repente no está tan bien, muchas veces nos inquieta. No hay paz, no hay tranquilidad. Y creo que el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros es para guiarnos, para dirigirnos. Y muchas veces en decisiones pequeñas de la vida o grandes de la vida, el Espíritu Santo interiormente nos va a inquietar. Si estoy o voy a hacer algo que no es correcto, no hay paz, no hay tranquilidad. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Sí, yo lo he experimentado muchas veces, de cosas que no están bien y el Señor nos inquieta. No hay paz, no hay tranquilidad y debemos ser sensibles a eso, ¿cierto? O muchas veces vamos a hacer cosas que sí son y sentimos una convicción, sentimos una seguridad, sentimos un gozo porque sabemos que de una u otra manera estamos por el camino correcto. En decisiones de la vida diaria, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a emprender. Y creo que necesitamos como iglesia ser más sensibles y entender que el Espíritu Santo está no solo para guiarnos en las cuestiones que creemos espirituales, como orar, como la Biblia, como las cosas de Dios, como servir, y necesitamos entender que el Espíritu Santo está para guiarnos en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida. Está para guiarnos, está para dirigirnos, es andar en el Espíritu eso, ser guiados, ser dirigidos por el Espíritu Santo en lo que hagamos. Hechos capítulo 8, versículo 29 y 30 nos relata el momento en que Felipe, Hechos capítulo 8, versos 29 y 30, nos dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe estaba allí sirviendo al Señor y de repente el Espíritu Santo le inquieta acercarse a un carro donde iba un hombre, un etíope, y este hombre tenía un problema, estaba leyendo la Biblia pero no la entendía, y entonces Felipe le ayuda a entender lo que estaba leyendo, y a causa de esto este hombre se convierte a Jesús y conoce al Señor. Guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. El día de ayer me pasó algo curioso que quería mandarme peluquear y busqué en varios lugares donde normalmente me mandaba peluquear y estaban ocupados, pero tenía el cabello, ya me sentía fastidiado así con ese cabello un poco largo para mí, y entonces le dije al Señor, Señor, guíame dónde ir, a qué peluquería entrar, cosas así, ¿no? Y entonces llegué a una peluquería y estaba una señora ahí, estaba solo y me atendió muy amable y entonces empezamos a hablar, ¿no? Empecé a hacer la charla a la señora, a preguntarle un poco sobre
pues si era de Villeta y cosas así, y empezamos a charlar. Al final la señora empezó a contar unas tragedias terribles de su vida, y entonces la señora estaba muy cargada, y en ese momento al final pues le hablé un poquito de Dios, porque ya como que había un poco de confianza para hacerlo. Y entonces ella me dijo: ¿usted va a alguna iglesia? Y yo le dije: sí, pertenezco a una iglesia acá en Villeta. Y dijo: yo necesito algo así, yo necesito ayuda, porque he tenido muchos problemas, muchas dificultades, mi vida no ha sido fácil. Y yo le dije: claro, con mucho gusto estamos para servirle, yo soy el pastor de la iglesia. Y entonces dijo: ay, Dios me lo envió. Y yo le dije: claro, con gusto estamos para servirle. Yo ni imaginarme que esta persona estaba necesitada de al menos quizás hablar y desahogarse un poco de todas sus situaciones. Pero el Señor lo sabía. Y después yo dije: bueno, Señor, pues gracias, porque de algo al menos pude servir ahí. Mientras la señora me peluqueaba, la pude escuchar y ella se pudo desahogar un poco, y ojalá que quizás podamos luego guiarla un poco más hacia el Señor. Entonces creo que cuando hacemos las cosas consultándole al Señor, pidiendo la dirección al Señor, creo que el Señor nos guía. ¿Estamos aquí? Creo que el Señor nos guía. Si le pedimos guianza y dirección en detalles simples, sencillos de la vida diaria, estoy seguro y les invito para que lo probemos y para que lo experimentemos en nuestra vida. Eso es andar en el Espíritu, es consultar continuamente al Señor y pedir su guía y dirección sobre las cosas que hacer. No es solamente armar nuestros propios planes, armar nuestros propios proyectos, alistar las maletas y salir e irnos a la deriva. Creo que los discípulos del Señor y los primeros cristianos nunca hacían eso. Antes de hacer algo, antes de emprender algo, primero consultaban al Señor, buscaban al Señor, recibían guianza y claridad del Señor y luego actuaban. Y yo creo que esto no ha cambiado. Creo que nosotros también lo seguimos necesitando en nuestro tiempo. Lo necesitamos en nuestra época. En segundo lugar, ser guiados por el Espíritu o andar en el Espíritu es vivir con valor y determinación, haciendo aquello que Dios nos ha enviado a hacer. Mire, cuando nosotros escuchamos acerca de la voluntad de Dios, pensamos que cuando caminamos en la voluntad de Dios, todo va a ser fácil. No, si yo hago la voluntad de Dios, todas las cosas van a ser fáciles, todo me va a salir bien. Normalmente, y creo que incluso a veces nosotros hasta lo enseñamos, que si tú haces la voluntad de Dios, todo te va a salir bien. Pero miren, a veces no es así. A veces no es así. A veces, aunque yo esté haciendo la voluntad de Dios, las cosas se van a poner muy, pero muy difíciles. Si no, preguntemos a los discípulos cuando empezaron a anunciar y a proclamar a Cristo resucitado. ¿Cómo les fue? Les salían batiéndole las manos y diciéndole: sí, qué bueno que estén predicando esto, lo necesitábamos. ¿Cómo les fue? No, los tomaron y los metían a la cárcel y los azotaban, y muchos murieron crucificados, murieron sacrificados. Pero a mí me impresiona lo siguiente en Hechos capítulo 4 versículo 23. Es tan inspirador esto, Hechos 4, 23. Pedro y Juan habían sido encarcelados, habían sido azotados.
por predicar la palabra. Y luego salen en libertad. Y mire lo que dice el versículo 23, Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Y saben ustedes qué era lo que les habían dicho? Que no predicaran más de Jesús, que no siguieran haciendo lo que estaban haciendo. No les habían dado una felicitación, no, les habían hecho una advertencia y les habían dicho que no predicaran más a Jesús. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren el entendimiento que ellos tenían de quién era su Dios. ¿Quién era su Dios? El que había hecho que el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29, miren aquí y fijémonos en lo que ellos piden en este versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Pero antes de leer, yo quisiera que nosotros miremos cómo oran estos creyentes. No oran diciéndole: Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué si te estamos sirviendo? ¿Por qué? No. Miremos lo que ellos piden y su actitud. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le piden ellos al Señor en medio de esto? Que les ayudara para seguir haciendo aquello que Jesús les había enviado a hacer. Que esas amenazas y que esos obstáculos y que estos enemigos que se habían levantado no les impidieran seguir haciendo lo que Jesús les había dicho que hicieran. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31 nos dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo ¿qué? La palabra de Dios. Humanamente esto no es posible. Humanamente, si tenemos amenazas, si tenemos persecución, ¿cuál es nuestra reacción? Huir, ¿verdad? Huir. Esa es nuestra reacción humanamente. Huir. Escapar por nuestra vida. Si tenemos dificultades, la reacción humana y natural, ¿cuál es? Pues desalentarnos, desanimarnos. Pero lo que nosotros vemos aquí, esta actitud en ellos,
era la obra del Espíritu Santo en ellos. Ese valor, esa valentía para ellos perseverar en medio de esta dificultad y seguir adelante, no era más que la obra del Espíritu en sus vidas, del Espíritu en sus corazones. Y creo que como creyentes necesitamos eso cada día más. Ese valor y esa valentía para dar testimonio del Señor y para vivir para Dios. Pero eso solo viene cuando caminamos dependiendo del Espíritu. Andar en el Espíritu también es una vida de fe. Andar en el Espíritu es una vida de fe. ¿Y qué significa esto de una vida de fe? Es esa confianza en la ayuda y en los recursos que provienen del Señor a través de su Espíritu. Andar en el Espíritu es una vida de fe, donde veo que mis fuerzas acaban y terminan, donde veo que mis recursos acaban y terminan. Recuerdo que ahí no acaba y no termina todo. Recuerdo que hay un Dios sobrenatural, poderoso y soberano que puede hacer algo a mi ayuda y a mi favor. Es una vida de fe cuando en medio de mi debilidad sé que puedo acudir a aquel que es mi fuerza, aquel que es mi ayuda. Cuando en medio de mi escasez puedo acudir a aquel que es mi proveedor, aquel que es mi sustento. Una vida de fe donde sé que en medio de la aflicción, que en medio de la opresión, tengo a alguien que pelea por mí, que defiende mi causa y que me dará la victoria. Es una vida de fe. Apoyarnos en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Descansar en la gracia del Señor y no en nuestras propias fuerzas. Es una vida de fe. Pero también andar en el Espíritu es producir los frutos del Espíritu. Como es un andar que no nos deja en el mismo punto, en el mismo lugar, sino que nos lleva a crecer, que nos lleva a avanzar, significa que si yo ando en el Espíritu, yo no voy a ser la misma persona de siempre. Yo voy siendo cambiado y voy siendo mejorado y voy siendo transformado cada día más y más. ¿Y cómo se evidencia eso? Por el fruto, ¿no? El Señor Jesús dijo que el árbol se conoce por los frutos. Y asimismo, una verdadera vida espiritual saludable se conoce por los frutos. Es decir, se conoce por la manera en que yo soy, por la manera en que yo actúo, por la manera en que yo vivo, por mis acciones como cristiano. Ahí puedo mirar si en verdad estoy caminando en el Espíritu o si de pronto mi vida en el Señor está un poco desconectada de esa vida con el Espíritu. Gálatas 5:22 nos habla acerca de esto y nos dice que el Espíritu viene para producir frutos en nuestras vidas. No tanto emociones o sensaciones, sino producir ¿qué? Frutos. Es decir, para cambiarnos, para transformarnos y para irnos moldeando cada día más a la imagen de ¿quién? De Jesús. El Espíritu Santo viene a nosotros para moldearnos cada día como el alfarero trabaja en la vasija de barro y le va dando forma. Así el Espíritu está trabajando y quiere trabajar en nosotros para darnos la forma del molde, modelo, que es
nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde necesitamos comprender esto, ¿no? ¿Qué es andar en el Espíritu? Es dar fruto y que ese fruto pueda ser evidente en nuestras vidas. Sin embargo, hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Pues en primer lugar, para andar en el Espíritu, lo primero que tenemos es que tener al Espíritu. Porque nadie va a poder andar en el Espíritu si primero no tiene al Espíritu en su vida. Y creo que cuando alguien dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo consagrar mi vida a Dios, yo no puedo vencer el pecado, creo que hay dos cosas que mirar ahí. La primera, si en verdad esta persona en algún momento le ha entregado su vida al Señor, es nacido de nuevo y en realidad el Espíritu Santo está en él. Porque si el Espíritu Santo no está, por más que intentemos, por más que deseemos, no vamos a poder. Pero para que el Espíritu esté en nuestra vida, yo primero tengo que entregarle mi vida a Cristo. Tengo que arrepentirme sinceramente de mis pecados y permitir que en verdad Él venga a ser mi Señor y Salvador. Si yo no he pasado por ahí, si yo no he tenido ese encuentro personal con el Señor, y si el Espíritu no ha venido en mi vida, de ahí en adelante nada podrá suceder y nada podrá pasar. Lo primero que necesitamos para andar en el Espíritu es tener al Espíritu en verdad en nuestras vidas. Y eso sucede cuando yo me arrepiento sinceramente de mis pecados, veo la gravedad de mi pecado y acudo a Cristo para buscar el perdón y la salvación. Pero luego de tener al Espíritu, entonces también es colocando la mente en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 5 en adelante nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Y acerca de cómo caminar en el Espíritu, creo que nuestra mente juega un papel muy importante. Para poder caminar en el Espíritu, necesitamos enfocar la mente y poner el corazón y poner la atención en las cosas del Espíritu. ¿Saben ustedes? Aquello en lo cual yo pongo mi atención terminará controlando mi vida. ¿Sabían eso? Aquello a lo cual yo le pongo la atención, eso termina controlando e influenciando mi vida. ¿Sí? Si yo le pongo mucha mente y mucha atención a algo, eso termina influenciando y termina controlando mi vida. Y eso aplica para cualquier cosa. Y por eso, si queremos andar en el Espíritu, necesitamos poner más la mente en las cosas del Espíritu, para que de esta manera seamos influenciados y seamos controlados por el Espíritu, ¿no? Entonces, menos mente en Netflix, menos mente en el Facebook, menos mente en el celular, menos mente en el internet y más mente en Dios, en su palabra, en las cosas de Él. Más mente en eso hará que como resultado podamos ser más flexibles y sensibles a la guía y a la dirección del Espíritu Santo.
Entonces, ¿cómo poder caminar en el Espíritu? Colocando nuestra mente en las cosas del Espíritu. Pero también en Efesios Pablo dice algo muy importante. Pablo hace una comparación. Efesios 5:17, Pablo dice: no se embriaguen con el vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean que llenos del Espíritu Santo. Y entonces, cuando uno piensa un poco sobre esto que Pablo utiliza, ¿no?, como para hacer este contraste, Pablo dice: no se embriaguen con el vino, en lo cual hay que disolución. O sea que eso terminará controlando nuestra vida y llevándonos al desenfreno y al descontrol. Y cuando él dice luego: antes bien sean llenos del Espíritu, yo pienso en, si uno se toma una copa de vino, no pasa nada, ¿verdad? Pero si yo me tomo una botella, ¿qué va a pasar? Bueno, ya empieza a pasar algo, ¿cierto? Seguramente ya va a pasar algo, ¿verdad? ¿Cierto? Algo pasa. ¿Y qué es lo que hace que algo pase o no pase? La cantidad de vino en mí. Entonces, si nosotros tomamos esto y decimos: bueno, el licor me va a controlar a mí en la medida que yo lo ingiera, lo consuma. Entre más tome, más me va a controlar, más me va a dominar. Entonces, si yo quiero que el Espíritu controle mi vida, tengo que llenarme más y más de las cosas del Espíritu. Tengo que consumir y consumir más y más de las cosas del Espíritu. Y en la medida que yo consuma más y más de las cosas del Espíritu, como un efecto natural, orgánico, espontáneo, voy a ser controlado, guiado por el Espíritu. Es decir, que ser guiados o andar en el Espíritu no es algo que sucede porque yo en la mañana me levanto y le digo al Señor solamente: guíame y dirígeme en este día, y ¡fum!, salgo a hacer y a ocuparme en todo. No. Es cuando nosotros, en medio de un mundo afanado y caótico, hacemos un alto y pasamos tiempo en oración, en comunión con el Espíritu Santo. Es cuando nosotros, en medio de las ocupaciones y de los afanes del mundo, nos alimentamos con la palabra, cantamos, alabamos al Señor, servimos al Señor. Es cuando en medio del afán de la vida yo saco tiempo, pero no un minuto, saco tiempo de calidad y hago lo que el Señor Jesucristo dijo: entro a mi lugar secreto y allí cierro la puerta y allí estoy en quietud delante de Dios. Allí estoy en silencio delante de Dios. Allí estoy en meditación delante de Dios. Miren, no podemos acostumbrarnos a hacer eso solo en los encuentros o en los retiros, porque a veces hacemos esas cosas solo en los encuentros o en los retiros. Pensamos que eso solo se hace en un encuentro, en un retiro. No, cada uno de nosotros diariamente debemos tener nuestro encuentro y nuestro retiro personal con Dios. Todos los días debemos buscar tener ese espacio y ese tiempo con el Señor. No puede ser esto de eventos. Recuerden, es andar, es algo continuo, es algo permanente, es algo constante. Y si queremos ser guiados por el Espíritu, tenemos que pasar tiempo con el Espíritu. Tenemos que estar delante del Señor. Tenemos que estar con su palabra.
Tenemos que callar y aquietar las emociones, las ocupaciones y poder estar ahí delante del Señor. Eso no es tampoco tan fácil ni tan sencillo como parece. Necesitamos disponer el corazón, disponer el tiempo y sacar el tiempo para el Señor. Pero si lo hacemos, si pasamos más tiempo ahí en el secreto con el Señor, veremos mejores resultados afuera en lo que hagamos en nuestra vida diaria. Veremos un mayor respaldo y veremos una mayor claridad y veremos un mayor favor del Señor en lo que hagamos allá afuera. Y la vida no será tan pesada, y la vida no será tan enredada, y la vida no será tan complicada, porque el Señor nos dará de su fuerza y de su poder y de su sabiduría para vivir la vida. Creo que eso quiere el Señor para nosotros. Y creo que ser llenos del Espíritu es entender eso. Que no podemos vivir la prisa. Que no podemos vivir llenos de ocupaciones. Solamente que debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Y vivir llenos del Espíritu Santo es poner la mente en las cosas de Él. Y estar quietos delante de Dios. A mí me llama la atención cómo los primeros cristianos en el libro de Hechos vemos que para ellos en algún momento los apóstoles estaban haciendo de todo y estaban supercargados de cosas y entonces le dicen a las personas: necesitamos ayuda, y empiezan a delegar personas y dicen: nuestra prioridad es dedicarnos a la oración y dedicarnos a la palabra. Y aunque esto aplica específicamente para quienes servimos, creo que también es una necesidad de todo creyente dedicar día a día tiempo a la oración y a la palabra, tiempo a estar quietos delante de Dios y permitir ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu ha venido para eso, ha venido para que andemos con Él, para que nos dejemos guiar, dirigir y controlar por Él. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana y oramos por esto al Señor? Padre, aquí estamos hoy, Señor, y queremos darte gracias por tu Espíritu que has enviado para estar con nosotros, Señor. Pero también queremos cada día entender más para qué vino Él, Señor, y hoy entendemos que ha venido para caminar con nosotros, para que andemos en Él, Señor. Y eso significa ser guiados, ser dirigidos por ti. Te pedimos en esta mañana, Padre, que en verdad podamos ser humildes para depender más de ti, Señor. En todas las cosas, no solo en algunas. Que nos ayudes a quitar esa separación que a veces hacemos de que unas cosas son sagradas y otras no, de que unas cosas son espirituales y otras no, cuando todo debe ser sagrado y debe ser para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejarnos guiar, a dejarnos dirigir por tu Espíritu, Señor, y a poder que esto sea real, dedicando más tiempo, Señor, a estar allí en su presencia, en oración, en la palabra, Señor, a poder aquietar el afán, las ocupaciones, a poder dejar de estar haciendo todo lo que se nos viene a la mente, Señor, y poder permitir que sea lo que tú en verdad quieras que hagamos, Señor, y no todo lo que se nos ocurre hacer a nosotros, Dios. Señor, oramos en esta mañana, te pedimos que nos ayudes a andar en el Espíritu, Señor, que nos ayudes en verdad a experimentar
una vida, Dios, una vida guiada por tu Espíritu, una vida asistida por tu Espíritu, una vida, Señor, encaminada por tu Espíritu para hacer tu voluntad, Dios, y para que cada día, Señor, vayamos siendo cambiados, vayamos siendo transformados, Señor, que no sigamos siendo los mismos, Dios, sino que podamos ir dando frutos, Dios, y podamos ser un árbol que dé mucho fruto, de tal manera que otros puedan beneficiarse y tomar de ese fruto y ser bendecidos con ese fruto, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, y te pedimos que nos concedas ser una iglesia que ande en el Espíritu, ser una iglesia guiada por el Espíritu, Señor, ser una iglesia que permite que tu Espíritu la controle, la gobierne y la dirija. Ayúdanos, Padre, a permitir que tu Espíritu gobierne, controle y dirija nuestra vida. Ayúdanos a hacernos a un lado del trono de nuestra vida y permitir que sea tu Espíritu el que tome las riendas, que seas tú, Espíritu Santo, el que tome el control, el que tome las riendas, el que maneje, el que dirija. Señor, reconocemos que nosotros por sí solos no lo sabemos hacer, no lo podemos hacer. Por favor, Espíritu Santo, cedemos y queremos rendir el control, el gobierno y la dirección de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros proyectos, de nuestros trabajos, a ti, Señor. En esta mañana, Dios, con gratitud lo hacemos. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.